Señor, teniendo el discernimiento de entender las cosas que a través de tu palabra tú nos quieres enseñar. Ciertamente la escatología es uno de los temas que más olvidamos o que más olvidados tenemos en cuanto a nuestro conocimiento, aprendiendo, Señor, lo que simplemente oímos por la tradición, por las películas, por los comentarios, pero que tal vez nos ha faltado un poco, Dios, de meternos con tu palabra. Y te agradecemos porque al día de hoy tú nos permites ya establecer 15 temáticas de escatología, en las cuales en cada una de ellas nos has enseñado, nos has fortalecido, nos has ido dando más y más de tu palabra. Yo te pido que lo que hacemos sea para tu gloria, que las redes sociales, que los programas que quedan archivados, Dios, puedan en su momento ser de utilidad para aquellos que anhelan buscarte, Dios. Yo te agradezco porque tú sigues siendo bueno para con nosotros, porque tú sigues siendo fiel, porque tus misericordias, Dios, nunca faltan, y porque separados de ti sabemos que nada podemos hacer. Yo te doy gracias, te bendigo, y Señor, que a través de este estudio nosotros podamos reafirmar nuestro corazón en ti y para ti, y que aquellos que a través de las redes tengan dudas, tengan la confianza, Dios, de aún escribirnos para poder, si es posible, resolver este tipo de cuestiones, Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús, y al día de hoy podemos decir amén, y gracias por los que estamos aquí, Dios mío, gracias por los que hemos esforzado nuestros corazones, nuestras almas, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús podemos decir amén, Señor, gracias, gracias por todo lo que nos has dado. Amén, Dios, y amén. Pues vamos a iniciar. Dios les bendiga, bienvenidos, y vamos a tomar nuestro tema número 15. Pueden tomar su lugar ahí en sus celulares. Recuerden que les mando el tema por si quieren irlo siguiendo, si no, pues a través de las diapositivas que estamos haciendo vamos a ir siguiendo. Bueno, la semana pasada vimos en particular la temática de las resurrecciones, y es un tema muy profundo también al hablar de las resurrecciones en la escatología, porque establecíamos que había 5 resurrecciones en total, ¿vale? Y esas resurrecciones se efectuaban en diferentes momentos, y las relacionadas con la segunda venida del Señor tenían que ver con las resurrecciones de los santos del Antiguo Testamento, y tenían que ver las resurrecciones de los que murieron durante los 7 años de la tribulación con el propósito de entrar al milenio. Hoy el tema número 15 tiene que ver con los juicios relacionados con el segundo advenimiento. Y vamos a dar inicio. El Salmo 96:13 dice: porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Si algo tenemos que entender sobre las Escrituras es que la segunda venida del Señor tiene que ver con un juicio que va a establecer en la tierra. La primera venida del Señor no fue para juzgar. La primera venida del Señor tuvo el propósito de venir a salvar a través de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Sin embargo, lo que estamos esperando nosotros los cristianos es la segunda venida del Señor. Los judíos en particular, al negar a Jesucristo como su Dios, ellos están esperando aún la primera venida, que sería la venida del Mesías. Entonces, para ellos saben que la venida del Mesías
es la instauración de un reino donde el Mesías va a reinar, y al venir a la tierra Él viene a juzgar al mundo. Entonces la segunda venida del Señor no solamente en la escatología trata de las resurrecciones, sino que entender que cuando el Señor Jesús venga en la segunda ocasión, Él viene a juzgar al mundo. Y lo que hoy vamos a ver es a quiénes viene a juzgar en particular. Porque la pregunta importante sería, en base a todo el estudio que ya llevamos, si va a juzgarnos a nosotros cuando Él venga en su segunda venida. Y cuando digo a nosotros me refiero a la iglesia. Y nosotros tendríamos ya que responder que Él no puede venir a juzgar a su iglesia porque Él ya la arrebató, porque Él ya la libró del juicio, porque Él ya, si de alguna manera la juzgó, lo hizo en el tribunal de Cristo, en donde más que un juicio fue un regalar las coronas, los premios. Entonces la iglesia del Señor no va a ser juzgada ya, porque ella no tiene por qué ser juzgada. Ese es el regalo de Cristo a la iglesia, a la entidad completa de lo que es la iglesia, la libra del juicio. Pero cuando Él viene en su segunda venida y pone sus pies en el monte de los olivos, es el momento en donde el día del Señor ha llegado, y entonces empieza el juicio. Y debemos de entender aquí que lo que vamos a estudiar es a quiénes va a juzgar y por qué los va a juzgar. Y vamos a observar que para empezar, en la segunda venida del Señor va a juzgar al mismo pueblo de Israel, a los suyos. Él viene a juzgar a su pueblo porque su pueblo se portó mal, porque su pueblo lo crucificó, porque su pueblo lo negó, porque su pueblo negó la ley. Después entendemos que el Señor viene a juzgar a las naciones, a todas las naciones completas, y me refiero a todas en base a las que queden vivas, o a las personas que queden vivas. Que recuerden que la gran tribulación va a dejar a muy pocas personas. No hablo de 100, pero van a ser, sí, tal vez millones, pero no en la base de los miles de millones que hoy hay a través del globo terráqueo. Entonces va a juzgar a las naciones que queden vivas en ese tiempo, va a juzgar a los ángeles, ¿sí? Y se va a cerrar con el juicio del gran trono blanco. Entonces vamos hoy a ver precisamente estas formas. Pablo verifica también en el Nuevo Testamento que va a haber un día del juicio, y dice Pablo: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que aquí hay una información también hermosa. ¿Quién es el que va a juzgar? ¿Quién es el personaje que va a juzgar hablando de la Trinidad? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Todo el juicio se le ha dado al Hijo, ¿sí? Entonces, aunque hablamos en la Escritura de que Dios va a juzgar, o Jehová juzga, recordemos que al que se le dio la autoridad de juzgar, y lo vamos a ver en Apocalipsis, cuando ustedes ven Apocalipsis, el único que puede abrir los sellos de aquel rollo es el Señor Jesús. Capítulo, no sé si estoy equivocándome, el capítulo del 4 y 5, la Escritura dice que entonces vieron que había un rollo, y entonces se pusieron a llorar porque decían que nadie podía abrir ese rollo, hasta que se acercó, y me impacta la forma en que está ahí un hombre, que es Jesucristo, el Cordero de Dios. Dice que se acerca al trono y toma el rollo. O sea, lo impresionante es que nadie se atrevía a abrirlo, pero esta persona tiene aún la confianza y la autoridad de acercarse al trono y quitarle de la mano el rollo, porque a él se le había dado el juicio, y él es el que abre los 7 sellos. ¿Por qué? Porque él es el que le fue dada toda la autoridad y el juicio. Entonces vamos a entender que nosotros tenemos que
visualizar a Jesucristo como el que va a juzgar en ese momento a la tierra. Y ahí Pablo lo verifica. Así que vamos a empezar con el primer juicio. Y quiero que, para que podamos imaginar la situación, estamos en lo que ya vimos, la batalla de Armagedón, la batalla de Armagedón. El Señor Jesús se ve en las nubes, sus santos en gloria. Están las naciones que están contra Israel en ese momento. Está el anticristo, están las naciones de Oriente que quieren acabar a Jerusalén, y en ese momento se puede decir que se cumple el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa, y entonces es el momento en el que el Señor aparece en las nubes con sus santos en gloria y desciende a la tierra. En el momento que Él desciende a la tierra, empiezan a generarse muchas actividades. La primera la vimos la semana pasada, son las resurrecciones. ¿Sale? Inmediatamente se puede entender que en el momento en que quedan destruidos todos los imperios que venían contra Él, en ese momento se genera un tiempo de tranquilidad para poder dar lugar a los juicios, ¿sí? Y viene el momento en donde Jesús va a juzgar a Israel. Si se acuerdan, estudiamos Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Y si recuerdan ustedes, cuando tuvimos el estudio de Mateo 24 y 25, dijimos que el capítulo 24 y 25 no aplicaba a la iglesia, sino que era una cronología de los eventos que se iban a formar para el pueblo de Israel. Y en el capítulo 24 y 25 logramos ver lo que era la tribulación, logramos ver en el capítulo 24 del versículo 27 al 30 la segunda venida de Jesús, y en el capítulo 24 versículo 31 vemos cómo viene la reunión de Israel. Israel se reúne, ¿con qué propósito? Para que entonces venga el juicio contra Israel. Mateo capítulo 25 del 1 al 30. Y ahí es donde nos detenemos porque es lo que estamos estudiando hoy. Capítulo 25 de Mateo del 1 al 30 nos muestra que después de la segunda venida del Señor, lo que viene a hacer es a juzgar primero que nada a su pueblo, Israel. ¿Cuál es la razón, amados hermanos, de que venga a juzgar a su pueblo? Porque recordemos que todos los profetas, empezando con el que le guste, desde Isaías hasta Malaquías, se muestra lo que hemos hablado de lo que contiene la profecía bíblica: exhortación, edificación y consolación. Entonces la exhortación ha llegado, el juicio llegó. El pueblo de Israel tiene que ser juzgado porque todos los pasajes bíblicos que el Señor habló sobre el juicio de Israel se tienen que llevar a cabo, ¿sí? Y aquí es donde empezamos. ¿Dónde va a ser el juicio? Se supone, amados hermanos, que a la luz de las Escrituras, Zacarías 14, versículo 4, dice que el Señor Jesús, cuando desciende en su segunda venida, desciende precisamente en el valle de Josafat, en el monte de los olivos. Ahí es donde afirma a sus pies el Señor. Entonces debemos de entender que si preguntamos en qué lugar va a ser Israel juzgado, tendríamos precisamente que entender que los va a juzgar aquí en la tierra. ¿Sale? Israel no va a ser juzgado en el cielo. Y ahorita vamos a ver más específico. Israel no va a ser juzgado en Estados Unidos, en México. Israel va a ser juzgado en su patria, pero es un juicio terrenal. Es un juicio aquí en la tierra.
Porque recordemos, ¿la iglesia fue juzgada en la tierra? No. Primero, la iglesia no fue juzgada. Se enfrentó al tribunal de Cristo para hacerle ver sus males, pero más que un juicio fue para probar que eran salvos por la obra de Cristo y se les entregan sus coronas. Y aquí dice Ezequiel: y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos. Por eso primero los reúne. ¿Sí? Israel en medio de todo este caos de la tribulación, no estaban todos, o aunque estaba la gran mayoría junta, pero muchos estaban también dispersos, porque se acuerdan que Mateo capítulo 24 habla que iban a ser tomados de los 4 ángulos de la tierra, y que les dije, no confundamos el arrebatamiento con lo que Mateo dice de que van a ser tomados de los 4 ángulos de la tierra, porque iba a ser como un traslado pero terrenal, jalar a todo su pueblo de Israel donde estaba disperso para llevarlo y conglomerarlo en Israel. ¿Sale? Entonces, bien interesante, de las cosas milagrosas que van a pasar en estos tiempos. El Señor necesita juntar a su pueblo, como cuando estaba viendo a cuando Jesús se entristece y dice, como una gallina quise juntar a sus polluelos y no lo logró. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Pero aquí ahora va a juntar a todos en la tierra para darles juicio. Recordemos, no todos van a ser juzgados para mal. Recuerden que el juicio es: venid benditos de mi Padre, preparados para el reino. Y los de la derecha dice, entren. Y los de la izquierda dice, al fuego eterno. Ahí estamos hablando de los que van a ser enviados al infierno, ¿sale? Y ahí sigue diciendo: y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. ¿Ya juzgó Dios al pueblo de Israel cara a cara? No. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando venga en su segunda venida. Los va a juzgar cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver lo que hicieron. Los vamos a medir sus obras. Vamos a ver cómo se portaron, para ver quiénes van a entrar al reino milenial y quiénes van al fuego. ¿Sí? Todavía no es al fuego eterno, porque acuérdense que el juicio del trono blanco es donde van a resucitar todos los que han sido enviados al Hades. Entonces ahí todavía dice: los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en los vínculos del pacto. Esto es hermoso, porque acuérdense que cuando dice os haré entrar en los vínculos del pacto, ¿qué es el milenio? Es el punto en donde Dios va a cumplir los pactos que le hizo a Israel. ¿Qué pacto se acuerdan? El abrámico, ¿sí? El pacto palestino, el pacto de Jeremías, el pacto de David, que ya los vimos en su momento, y esos pactos están por cumplirse. ¿Dónde? En el milenio. Entonces, durante el juicio de Israel, unos van a ser medidos por la vara para que unos puedan entrar a los vínculos de este pacto. Entrar a los vínculos es lograr entrar a la era milenial. ¿Sale? Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Todo esto es literal, acuérdense, y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el propósito de los juicios? En la segunda venida, que el Señor empiece a cumplir lo que Él ha determinado. ¿Quiénes serán juzgados? Ya dijimos, el Israel vivo.
Va a juzgar a los... ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada, dentro de las resurrecciones, que van a resucitar los santos del Antiguo Testamento? ¿Podrán ser ellos juzgados? Ellos ya no. ¿Van a ser juzgados los que resucitaron, que murieron en la tribulación? Tampoco. ¿Quiénes van a ser juzgados? Los que quedaron vivos después de los 7 años de la tribulación, que sean judíos. Recuerden que no se van a morir todos. Hay un remanente que va a luchar contra, o en el momento en que el Señor está bajando, se infiere que están en la batalla, están a punto de la batalla, y está el pueblo de Israel defendiéndose, los que están vivos, contra el anticristo y contra el rey de Oriente, que acuérdense que decíamos los chinos, japoneses, todo ese grupo de personas se han aliado contra Jerusalén, lo que llamamos la batalla de Armagedón. Pero en ese momento baja el Señor y extermina a los judíos, no, extermina a los batallones que están en contra de Jerusalén. Así que aquí hay judíos vivos. Esos son los que van a ser juzgados, no los resucitados de los santos del Antiguo Testamento, ni los resucitados que murieron en la tribulación por no haberse dejado marcar, sellar y por toda esta situación. Entonces, esos son los que van a ser juzgados para que puedan entrar al reino milenial. ¿Ok? Entonces, son personas vivas, pero no que ya les fueron resucitadas, sino que quedaron ahí. ¿Sale? ¿Cuál es la base del juicio? ¿Por qué? Cuando dice la base del juicio, ¿por qué tienen que ser juzgados? ¿Por qué? ¿De dónde surge que tiene Israel que ser juzgado? Y dice ahí, ya se ha indicado mediante el estudio de Mateo 25, de 1 al 30, que Dios juzgará a Israel para separar a los salvos de los no salvos. Ese es el propósito. Siempre ha sido el propósito, separar. Y aquí es bien difícil, porque acuérdense, siempre decimos que allá afuera dicen, no, pues todos somos hijos de Dios. Sí, ok, todos somos hijos de Dios. Si quieres verlo así, aún la Biblia dice que aunque todos somos hijos de Dios en un momento, va a ser dos grupos. Digo, nosotros entendemos que no todos somos hijos de Dios, pero aún el que lea la Biblia va a tener que entender en algún punto que Dios va a hacer dos grupos: los que va a salvar y los que se van a ir al infierno. Eso es forzoso. Malaquías describe de esta manera: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Sí? Fíjense algo interesante: va a ser más terrible el hecho de que Jesús venga que la misma tribulación. ¿Quién ha de soportar el tiempo de su venida? Por eso cuando ustedes leen Apocalipsis, ven que hay un punto en donde dice Juan, me comí un rollo, dice, y me fue dulce primero y luego me fue amargo, porque está hablando de la venida de Jesús. A Juan dice, qué glorioso que viene el Señor Jesús, qué dulce para nosotros. Pero cuando el resultado es destrucción, es el día del Señor, es la ira de Jehová, qué amargo, porque qué doloroso para toda esa gente cuando el Señor venga a destruir. Por eso logra sentir Juan primero el sabor dulce y luego dice, y luego me cayó amargo, por el miedo de ver lo que el Señor va a traer en su justicia a todos aquellos que se rebelaron. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y toda rodilla se doblará, dice la Escritura, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata,
y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan que los judíos tenían que ser buenos con los extranjeros, con las viudas? Entonces viene a juzgar a su pueblo porque su pueblo no fue obediente. Y esa es la base del juicio. ¿Cuál es el resultado? Bueno, ya vimos aquí, decíamos, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:30 dice esto, y recuerden que se está aplicando aquí al pueblo de Israel. Los que no entraron en su pacto, ¿hacia dónde son enviados? Hacia el Hades, ¿sí? Hacia el infierno. Acuérdense que ya vimos lo que es la muerte, la primera muerte y la muerte segunda. Recuerdan que la muerte segunda es donde ya se acabó todo. Así que los no salvos serán destruidos antes que comience la era milenaria. ¿Sale? En segundo lugar, los salvos serán admitidos en la bendición milenaria. Os haré entrar en los vínculos del pacto, ya lo leímos. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Viene a cumplir el Señor. Fíjense qué hermoso, porque los pactos que Dios ha hecho, aunque para nosotros se nos hace tan interesante ver cómo divide los tiempos, Él lo hace para cumplirle a todos. Le cumplió en la resurrección a los santos del Antiguo Testamento. Resucita a los que murieron en los 7 años de la tribulación para cumplirle los pactos y las promesas que le hizo a ellos. Y los que quedaron vivos dentro de la gran tribulación y no se dejaron sellar y se mantuvieron firmes, a ellos también les dice: vénganse. Pues vine a salvar. Vine a destruir porque era mi decreto también, venir a juzgar a Israel, pero a los que se hallaran limpios, entren al reino milenial. ¿Sale? Hasta aquí algo vamos bien. Primero viene a juzgar en su segunda venida al pueblo de Israel. Primero es el pueblo de Israel, porque recuerden que Israel es la base de los pactos. Y el milenio en particular no es para los gentiles, es el cumplimiento para el pueblo de Israel. ¿Por qué entran los gentiles también en esta temática? Porque tienen que cumplir el pacto abrámico, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pues aquí ya viene, ya trató con su pueblo, ya los juzgó, ya están separados los que van a entrar al milenio de Israel. Ya envió al infierno a los de Israel que no fueron salvos, y ahora se va a preparar a hacer el juicio de los gentiles, de las naciones. ¿Vale? ¿Cuándo es este tiempo? Joel dice: porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones. Vean la diferencia. Habla de que reúne y hace volver de la cautividad, porque el pueblo de Israel está esparcido a causa de esta diáspora, a causa de esta cautividad por la misma desobediencia, pero ya los reunió. Y ahora hace venir y reúne a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Ahora, descender no es que bajen del cielo, hermanos. Acuérdense que hemos dicho que descender puede ser porque está en una parte muy elevada, pero aquí tiene que ver que los hará descender en base a que los va a conglomerar, los va a juzgar en el valle de Josafat.
y allí entraré en juicio con ellas. ¿Por qué? A causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Se acuerdan que a pesar de que Dios usó a Babilonia y a Nabucodonosor para provocar la destrucción de Israel, el Señor prometió que iba a juzgar a Babilonia? Usó a Babilonia para castigar a Israel, pero a pesar de que Babilonia fue usada para castigar, por haber castigado a su pueblo, va a juzgar a Babilonia. Entonces, la razón de por qué va a juzgar a las naciones es porque las naciones siempre estuvieron en contra de Israel. Y hasta el día de hoy, bueno, creo que hasta en estos momentos las noticias pueden dar fe de lo que estamos diciendo. Todos están una vez más contra Israel. ¿Por qué va a juzgar el Señor a las naciones? Por esto, porque no la han dejado de molestar. Sigue siendo Israel un objeto de ataque. Este juicio debe producirse en el tiempo del segundo advenimiento de Cristo, después de la reunión y del juicio de Israel. Esto quiere decir, acabó el juicio con Israel y entonces digamos que dice, bueno, ya acabé con ustedes, me toca este grupito, ¿vale? Pero este grupito son las naciones. Y debe de preceder a la institución del milenio, que quiere decir, al igual que los judíos, muchos de los que son de nacionalidades no judías van a entrar al milenio, porque también es una promesa bíblica, ¿sí? Debe preceder al milenio por cuanto los que reciban fallo favorable en este juicio serán introducidos en este reino. Entonces los gentiles, al igual que los judíos, unos van a ser enviados al infierno y otros van a lograr entrar al reino milenial. ¿Dónde va a ser? Igual, Joel 3:2 dice que este juicio tendrá lugar en el valle de Josafat. Y dentro de este valle hay algo bien interesante, porque cuando el Señor desciende, dice aquí, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Ahora, si nosotros geográficamente vamos ahí, se dice que no hay como tal un valle de Josafat literal con una extensión como la Biblia lo establece. No sé si me explico, no se ubica geográficamente. ¿Por qué razón? ¿Qué dice ahí si alguien me ayuda? Ahí donde está en las diapositivas, ¿qué dice ahí? Y se afirmará. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Un evento sobrenatural va a acontecer ahí. ¿Se dan cuenta? Y eso va a ser literal. El Señor va a poner los pies y donde no hay un valle, Él va a crear en ese momento un valle, ¿sí? Una extensión de tierra que me imagino que va a ser muy amplia para que logre ahí desempeñar por lo menos el juicio o sus labores en las cuales él vaya a entrar. Son de las cosas también impresionantes que nos va a tocar ver. Digo, nos va a tocar ver porque acuérdense que ahí la iglesia ya está resucitada. Nosotros ya estamos glorificados y solamente estamos como observadores. ¿A nosotros nos van a juzgar? Nosotros ya estamos gozando de la salvación. ¿En qué estamos? En espera de ver cómo el Señor Jesús está cumpliendo todos sus pactos, todo su plan. Entonces, un valle que no existe hoy será creado en el tiempo del segundo advenimiento. Ahora este valle se llama Josafat, que significa Jehová juzga. Entonces, muy atinado, el valle de Josafat.
Y muy atinado, porque ahí se infiere que va a juzgar a las naciones. ¿Vale? ¿Quiénes serán juzgados? ¿Son personas muertas o personas vivas? Lo mismo que Israel. ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración, hermanos? Que dijeron ustedes, pues están vivas. ¿Por qué hago la aclaración? Porque acuérdense, hermanos, que nosotros ya estamos agarrándole el hilo a lo premilenial, a lo pretribucional, a nuestra doctrina. Pero recuerden que la milenial no cree esto. Para la milenial el juicio es en un momento todos, vivos y muertos. Y de alguna manera se junta todo. Y nuestra doctrina, si se dan cuenta, al interpretar literal va a dividir, aunque es más difícil, pero si se dan cuenta todo se conecta. Pero para ellos es más fácil decir, no, en un jalón va a juzgar a todos. Pero ya hemos ido viendo cómo en la correcta interpretación que hemos ido viendo, todo se empalma, todo se ajusta. Por eso yo les hago énfasis en que van a ser personas vivas, porque hay quienes dicen, no, va a juzgar a los muertos, porque él viene a juzgar a vivos y muertos, pero no en el mismo momento. ¿Sí? A los muertos, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿cuándo va a juzgar a los muertos? En el juicio del trono blanco. Recuerden que en el juicio del trono blanco, dije la semana, levanta a todos desde Caín hasta el último que pecó cuando se cierra la era milenial. Y ahí es donde juzga a los muertos. Para condenación nada más. Pero ahí es donde juzga a muertos. Porque los otros no los está juzgando, no va a juzgar a los demás, porque no pueden ser juzgados porque están siendo ya resucitados y están recibiendo premio. ¿Sí? El que va a recibir premio no puede recibir juicio, porque en el momento en que ellos murieron y los resucita para ser juzgados. No, a los únicos que resucitan para ser juzgados son a todos los muertos desde Caín hasta el último del milenio. Pues por esa razón dividimos, son personas, son naciones vivas. Si en ese momento quedaron vivos 100,000 mexicanos, allá tendrán que llegar. Si quedaron vivos 500,000 de americanos, 30 cubanos, lo que usted diga, allá van a llegar, van a tener que llegar allá. Y yo hago este número, hermanos, porque sí tenemos que entender que la mortandad que se va a enfrentar en el tiempo de la tribulación es tremenda. Acuérdense que salen, al diablo se le da la llave del abismo para desatar a esa hueste de demonios de lo peor que estaban ahí guardados, reservados, dice Pedro, para el día del Señor. Entonces se levantan y acuérdense que morirá mucha gente, y les dio poder de que lastimara a los hombres durante 5 meses, y los hombres, aunque querían morir, no podían morir. Y luego viene una piedra llamada ajenjo y mata. Entonces va a haber muy poca gente, pero van a haber de muchas naciones. Entonces los vivos van a ser juzgados. Así como no hay ninguna declaración de que algunas naciones se levantaron de los muertos, tampoco hay ninguna declaración acerca de que parte de ellas descenderá del cielo para ser juzgada. Ninguna persona va a bajar del cielo o va a resucitar en este punto para ser juzgada. Son los que están vivos. Porque los muertos que están siendo lanzados, repito, están puestos para el final. ¿Sale? De acuerdo con la concordancia Strong, la palabra nación, que quiere decir etnos, se tradujo 2 veces pueblo, 5 veces pagano, 64 veces nación y 93 veces gentiles. Entonces se debe entender que el juicio será contra los
gentiles vivos en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué van a ser juzgados? Bueno, aquí de alguna manera dice, la base sobre la cual se hará este juicio será el trato que le den las naciones a un grupo llamado mis hermanos. Y ahí hace la referencia en Mateo. Te vi desnudo y te vestí. La gente pagana, las naciones paganas, muchos recuerden que en el tiempo de la tribulación le van a tender la mano a los judíos, le van a dar de comer un plato, le van a cubrir, los van a ayudar, los van a esconder, como Rahab. ¿Se acuerdan que Rahab por la fe manifestada en obras? Recuerden que aquí no está el Espíritu Santo a manera de la iglesia. Entonces las obras van a manifestar mucho de lo que la fe es. Las naciones que ayuden a los judíos en aquel tiempo van a ser como una sombra de lo que fue Rahab. ¿Se acuerdan que escondieron? Porque sabían que venía el fin, o sea, tenían fe de que lo que estaban diciendo que iba a pasar, y entonces van a cuidar a los hermanos. Pero va a haber otros tantos que van a entregar a los hermanos, ¿vale? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando esto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Esa es la base del juicio de las naciones en aquel tiempo. El Señor va a juzgar a los que quedaron vivos y que ayudaron a los judíos. Porque acuérdense que también hay muchos gentiles que murieron en la tribulación porque tomaron la fe y no se dejaron sellar. No siguieron a la bestia. Como resultado de la predicación de los 144,000. Recuerden que los 144,000 empiezan a predicar al principio del periodo de la tribulación, y ellos empiezan a ganar salvos de las demás naciones. Una pregunta un poco ¿por qué han ayudado a los judíos, por ejemplo, en el holocausto? Que ayudaron a salvar a los judíos. ¿Dónde estarán? ¿Dónde aparecerán? ¿Tendrán algún mérito delante de Dios? Pues yo considero que aquí precisamente el escritor de este libro decía y afirmaba, aún escuchaba a otro predicador, la salvación nunca fue por obras. Nunca fue por obras. No puede ser por obras. Tiene que ser por fe. Entonces, a la luz de lo que acabo de mencionar de Rahab, yo considero aún que en medio de aquellos tiempos, los que llegaron a ayudar a los judíos pudo ser una ayuda por la convicción que también generaron en Dios y que pudieran haber recibido salvación, ¿no? Porque por otro lado, si lo hicieron por mero moralismo, la salvación, digamos que nunca ha sido por obras, sino por fe. Y sobre todo me refiero aún a los del holocausto, porque ya estábamos en el tiempo de la gracia, en aquel tiempo. Entonces, no sabemos, ahí son de las preguntas interesantes, porque entonces, si se salvan por obras, ¿dónde dejaríamos Efesios 2:8? No por obras, para que nadie se gloríe. Pero está interesante la pregunta, porque en este punto recordemos que los que están ayudando a los hermanos en particular es porque están recibiendo el evangelio del reino. Y recuerden la diferencia del evangelio del reino al evangelio actual. Ellos están viendo a través de la predicación lo que está sucediendo en base a lo que la Biblia está diciendo.
Mira, en 2, 3 meses tiene que pasar esto. Y pasa. Mira, esos son los 2 olivos de los que habla aquí. Ya los mataron. A que en 3 días y medio resucitan. Estás loco, aquí lo dice la palabra. Viene el reino y esta es una de las señales de que viene la gran tribulación. Y cuando los de las naciones gentiles, por ejemplo, tú le prediques eso y de repente vea que lo que decía escrito de un libro viejo y de pronto se levanten y los vean cómo se elevan, entonces de ahí va a estar surgiendo mucha fe y las convicciones de aquellos va a ser lo que provoque que ayude a otros, a los judíos, ¿sí? Que es un tanto diferente a lo que pasó en el Holocausto, porque mucha gente no ayudó por fe, sino por humanidad, ¿no? Y aquí sí, yo diría, Paz, es una pregunta bien difícil, porque ahí sí yo creo que dejaría al Señor como responder, porque qué tal si toma en cuenta ese tipo de obras o de acciones para su pueblo. Pero sí está muy dificultosa, pero sigue siendo que por obras pues nadie se salvará. De hecho, en este momento no se están salvando por obras, se están salvando porque están creyendo que los judíos realmente son el pueblo de Dios, están viendo que están siendo perseguidos y están siendo como Rahab, porque acuérdense que Rahab escucha la profecía y dice y sabe que ese muro se va a caer, y entonces ella cree en el Dios de los judíos y prefiere defender a los 2 judíos a seguir en su creencia, por la fe Rahab, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Entonces, el resultado del juicio: a los que les haya designado el sitio a la mano derecha, el rey les hará la invitación: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquellos de las naciones gentiles que sobrevivan y que hayan pasado la prueba de obras por fe, porque al final de cuentas, repito, tiene que ver la fe, benditos de mi Padre, entrar. A los que se les haya designado el sitio de la mano izquierda, el rey les pronunciará la sentencia: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí viene una de las enseñanzas que hemos dicho: el diablo y sus ángeles están hoy gobernando el infierno. Es imposible, porque ese lugar está preparado para el día del juicio, para enviar a las naciones gentiles, a los israelitas y al diablo y a sus ángeles. ¿Qué es lo que vamos a ver después de este juicio? Después de juzgar a los gentiles, viene el juicio a los ángeles. Entonces, ¿dónde están los demonios ahorita? ¿En el infierno? ¿En el Hades? No. Todas las huestes demoníacas están aquí en la tierra y en el universo, donde a usted le guste. Por eso la respuesta es a mi criterio. Eso es mi criterio, mi lógica. Si ustedes llegan a oír que se vieron objetos voladores, sonidos intergalácticos, naves fuera de nuestra atmósfera, ¿quiénes pueden ser, a la luz bíblica, los responsables de estos movimientos? Sabiendo que los ángeles caídos son poderosos y pueden materializarse y pueden transformar la materia. No pueden dar vida, dijimos, pero sí pueden transformar la materia. No, sí, tienes razón, porque aunque no les da total permiso para manifestarse de esa manera total, digo total porque de alguna manera pues sí se
habrán visto. Tenía unos amigos que por algunos años los estuve evangelizando y tocamos estos temas y les expliqué a la luz de las Escrituras. Me aparté y después de un tiempo se metieron a lo paranormal otra vez. O sea, y de lleno, o sea, ahora de lleno, que en un momento que los visité tenían ahí a su marcianito, ¿no? Pero no de broma. O sea, como que esta es la forma en que se ha manifestado y lo tenían ahí. Pues así como ellos, ¿cuánta gente no hay que cree en todo eso? Yo les compartía en alguna ocasión, me tocó tomar un libro que se llama Inanna, y este libro lo empecé a leer, me confundió un tanto. Yo todavía no era cristiano y hablaba precisamente de los creadores de universos y las razas que hay dentro de estos creadores, los reptilianos. Nosotros fuimos creados a través o a base de esta generación de reptilianos y que nos crearon con una capacidad mental impresionante que aún a ellos mismos los sobrepasaba. Ellos nos hicieron, pero les sobrepasaba, que tuvieron que poner candados en nuestra mente, y que esa era la razón por la cual nosotros usamos el 8% de nuestra materia. Y eso es real, comprobado. Si nosotros usáramos los 2 hemisferios en toda su capacidad, no es que andaríamos moviendo objetos, pero creo que tendríamos capacidad de hacer muchísimas cosas. Pero como el diablo usa todas estas cosas para meterle en la mente de escritores, de personas, de hacer las figuras en los campos, para, como dijo el pastor, confundir a la gente, y entonces, a más de ver la Biblia, voltear la vista a algo más emocional. Nos venden las ideas y las compramos. Porque esto que estamos leyendo a mí se me hace fantástico, pero como no se enseña, como se esconde, como no se da, es más emocionante oír de los marcianos llegaron ya. Entonces eso es muy interesante, como dice Paz, están limitados los ángeles, no pueden hacer todo, pero van a hacer lo que sea posible como decíamos, ¿no? Cuando venga el arrebatamiento, ¿cuál será la idea que probablemente predomine en muchos años? Viendo la abducción de los ovnis, y se llevó a gran parte del universo, del mundo. Ahora con lo de los Avengers, ¿no? Que venden esta idea, cuando el Thanos truena la guantaleta y se desaparece. Si nosotros lo vemos, si no fuéramos, lo vemos de risa, pero quien conoce la Biblia es una idea vendida para ver que también el arrebatamiento es algo ficticio. De hecho, todas las películas tienen un propósito, tienen un mensaje. Y lo de que se habla de los no sé a cuántos de nosotros, por ejemplo, en lo personal, a mí me fascinan las películas de marcianos. Me Llama la atención. llama la atención. A mí también. Ver, por ejemplo, que se llama Tramayo, vuelve La trama. sí. Entonces, bueno, gracias a Dios que tenemos el conocimiento. Pero los que no tienen conocimiento se dejan llevar por esa ideología. Aún la trama de Superman, hermanos. La trama de Superman tiene, los que vemos la Biblia, los que sabemos de Cristo, tiene una trama que pareciera que el que creó este personaje lo quiso hacer como un Cristo. Porque desde los nombres Kal-El, Yorel, que la palabra El, recuerden que estudiamos que quiere decir Dios, ¿sí? De ahí Yisrael, Yisrael, el Dios de Israel. Entonces, toda esa trama, ¿no? Y cómo viene la otra casa del planeta
pues pueden ser los demonios, y el Padre le sigue apareciendo al Superman por hologramas, y todas esas ideas, cuando nosotros no entendemos la Biblia, nos meten conceptos tremendos. Y creo que resucita también, ¿no? Ven que lo resucitan ahora en la película. A mí esas películas la verdad no me gustan, pero por Fernanda me tengo que quedar a ver. Y entonces, ahora cómo resucita, es en serio. Es Superman, hermana. Sí, o sea, pero lo interesante aquí es que todas estas ideas que se nos venden, las tomamos, dice el pastor, bien dicho, gracias a Dios los que tenemos bien firmes nuestras convicciones y las vemos por un rato de diversión, pero quien no, está tremendo. El juicio contra los ángeles caídos. Entonces ya termina el juicio de los judíos, se juzga a las naciones, los que son salvos entran al milenio, los que no, al infierno. Recuerden que sigue llenándose el infierno o el Hades para que sean levantados hasta después del milenio. Viene el tiempo del juicio contra los ángeles caídos, porque recuerden, los ángeles, igual que como entendemos que Dios es soberano, lo que están haciendo tiene una razón de ser en las manos de Dios. No están haciendo, como dijo el pastor, nomás lo que quieran, tienen sus límites y Dios los permite por alguna razón soberana, ¿sí? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y aquí es lo que hemos hablado. Se infiere que hay un grupo de ángeles que están encadenados. Se dice porque no podemos saberlo, que la maldad de esas entidades angélicas caídas es de la más malvada, de la más terrible, y que el Señor decidió colocarlos ahí, ¿sí? Hay muchas vertientes, muchas ideas, algunas de ellas que yo no estoy a favor, pero algunos dicen que estos son de los que se metieron con mujeres y que alteraron el código genético para que surgieran gigantes, enanos, esto, ¿sí? Yo no sé si sea cierto, pero tampoco puedo decir que no es cierto, porque tienen capacidades. Si el mismo hombre hoy tiene la capacidad de alterar la cadena genética y hacer transformar, ¿qué es lo que está pasando? Entonces un demonio tiene también esa capacidad de poder hacer. No sabemos hasta dónde sea cierto, ¿no? La idea que sí es real es que hay seres encadenados para el día del juicio. Cuando, por ejemplo, apenas les mencioné, ¿no?, esta famosa serie de Lucifer, en donde manejan que los demonios vienen a la tierra y están aquí y hasta son buenos, y hay una gran multitud de demonios, y Lucifer está gobernando el infierno, y que más bien es bueno que malo. No, el diablo... Este es el pensamiento de Dante Alighieri, que creó lo que es precisamente esta novela del infierno, donde él coloca las 7 divisiones del infierno, en donde la más baja, la séptima, es donde están atormentados los peores personajes por demonios. Y de ahí es donde se compra la idea, y recuerden que decía yo, se mezcla con el cristianismo, se mete en la idea de nosotros, y es por eso que ahora hasta hay jóvenes dentro del cristianismo que tristemente, manipulados por el enemigo, les coloca sueños donde ellos bajan al infierno y les muestran precisamente niveles, y entonces hasta abajo están los que no diezman. Eso es lo que ellos ven.
Hasta abajo están los pastores que pecaron. Y eso es lo que ellos ven en sueños. Se levantan, como vieron a Jesús, como fue tan real, ahora se dedican a dar testimonio en las iglesias. Y yo les pregunto, ¿creen que eso vende en las iglesias? Esos los piden a montón. Yo no sé cuánto les tocó ir ese tiempo, pero todavía yo, ahora que estuve en Minatitlán, seguían llamándoles: oigan, ¿cuánto están cobrando porque vengan a dar su testimonio? Y yo decía: ¿para qué quieres ese testimonio alucinado? Oh, hermano, fue de veras. Digo, nadie dice que no sea de veras, pero la Biblia no dice nada ni da fe en nada de lo que ellos soñaron. Porque no hay ningún demonio en el infierno o en el Hades, ni el mismo diablo está ahí, y no tienen la capacidad ni la injerencia de gobernar ahí. Aún la misma película mexicana de Hades, no sé si alguien la vio, con el negro Araiza. Véanla ahí. El negro Araiza igual se muere y ya va al infierno, y ahí lo están atormentando los chamuquines. Y es una película cristiana, que así se llama, el Hades, del negro Araiza. Bueno, sale actuando ahí el negro Araiza, ¿vale? Entonces son cosas que no son bíblicas. Los ángeles caídos van a ser enviados a ese lugar hasta después de la venida del Señor. O sea que todavía tenemos que entender qué dice aquí. Se concluye pues que los ángeles caídos serán juzgados después de la era mileniaria, que después de que la era mileniaria haya acabado, pero antes del juicio del gran trono blanco. Entonces viene el Señor, juzga al pueblo de Israel, juzga a las naciones, entran al milenio, viven en el milenio. Recuerden que el diablo es desatado un tiempo, vuelven a levantarse, el Señor juzga y ahora sí corta el telón a todos los